Bienvenidos a Club Bienestar Podcast, lo que esperan todos los días a las 21 horas. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. Tuvimos una invitada hace unos días atrás, que es Roxana Pérez. Hoy día nos va a hablar de otra dimensión de la sanación física, que también mezcla con las temáticas de sanación emocional, que son los efectos post-COVID, ¿sí? Nos hemos encontrado muchas veces que los pacientes que sufrieron COVID durante la pandemia experimentan un montón de síntomas como baja de la energía, agotamiento crónico y un montón de otras patologías que se sostienen en el tiempo. Y vamos a ver cómo Roxana ha trabajado como terapeuta con muchos pacientes y nos va a contar de algunos casos. Así que queremos recibir una vez más a Roxana junto a nosotros. Bienvenida, qué alegría tenerte otra vez. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con sanación pránica y pacientes con post-COVID, ¿no? Bueno, en primera instancia estuvimos con unos grupos de sanación pránica. ¿Ya? Haciendo sanación pránica a las personas con COVID entubadas, porque sanación pránica también se puede aplicar a distancia. Ah, mira, ya. Tú estabas hablando del grupo COVID, la brigada de COVID. La brigada de COVID. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Porque yo recuerdo que en ese momento, bueno, claramente la cantidad de pacientes que habían eran altísimas. Sí. Y se trabajaban sesiones incluso 3-4 veces al día atendiendo a pacientes con grandes grupos de sanadores pránicos. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia de aprendizaje ahí en esa brigada de COVID? En primer lugar, fue como súper avasallador. Sí. Viendo resultados, apoyando a muchos pacientes entubados que prácticamente nos decían no está bien. O sea, muchas veces yo llegué a las lágrimas porque dábamos de alta a un paciente y era fervor, era muy gracias a Dios por todo esto y gracias por tener a la mano esta herramienta, ¿no es cierto?, para poder ayudar a otros. Era muy mal los pronósticos, digamos. Claro, el riesgo de muerte era altísimo en casi todos los pacientes que llegaban a entubarse. Y bueno, observábamos como sanación pránica realmente era un aporte Tremendo. Sí, casi milagroso, ¿no? Sí, casi milagroso. Ya. Y eso te permitió desarrollarte. ¿Cuántos pacientes atendiste en esa fecha? Porque había un montón de atenciones. O a lo mejor pacientes, ¿cuántas sesiones más o menos crees que tú hiciste? Yo creo que cientos. Cientos de sesiones, ¿no? Sí, pues, bueno, había grupos de brigada con pacientes leves, otro un poquito más que leves y otros graves. Sí, pues graves. Entonces estuve en esos dos grupos y estuvimos trabajando muchísimo, muchos pacientes. ¿Qué sientes que te entregó como experiencia como terapeuta, ¿no? El haber trabajado con tantos pacientes y finalmente era un trabajo de servicio, no había cobro. Sí. ¿Qué sientes tú que te entregó eso a ti como terapeuta en términos de expansión, crecimiento, práctica? En primer lugar, satisfacción. Mucha satisfacción. Y rapidez en la técnica. Y mucha experiencia. Me encantó estar en esos grupos. De hecho, todavía de repente por ahí aparece uno que otro pacientito COVID que seguimos también tratando. Bueno, posteriormente a eso llegó gente, ¿no es cierto?,
yo me decía, hoy ¿sabes qué? Que mi marido tuvo COVID, pero desde el COVID perdió el olfato, el gusto, y es algo que uno, o sea, no lo valora. Uno no valora que uno puede tener el olfato, el gusto, y después de tener la pérdida, se sienten, algo falta, ¿cierto? Me siento, no puedo percibir los aromas. Entonces, Eso fue muy común como post-COVID, ¿no? sí, Hay pacientes que quedaron con déficit importante en esas dos áreas que tú mencionas. ¿Cuál es el abordaje de sanación pránica para poder mejorar esos post-COVID, principalmente el del olfato, el gusto? ¿Qué se hace? ¿Se trabaja con energía? ¿De qué manera? ¿En qué lugares? Cuéntanos un poquito de tu experiencia al respecto. Bueno, yo empecé en primer lugar con el protocolo ¿Ya? de pérdida del olfato. Ya, ¿cómo es eso del protocolo? ¿Me estás queriendo decir que en sanación pránica hay una cosa muy estructurada o una cosa muy intuitiva? A ver, cuéntanos. Al principio como que es estructurada. Ya. Después uno ya como se deja como llevar. A mí por lo menos lo que yo siento, me llega información. Ya, como que vas desarrollando también paralelamente la intuición. Exacto. Ya. Cuando me hablas de protocolo, ¿es como una especie de receta, intervención con energía? Bueno, se lleva un protocolo porque hay ciertos puntos energéticos ¿Ya? los cuales hay que trabajar. Hay que nivelar la energía. Ah, perfecto. Ya. ¿Ya? Hay energía que se torna muy densa, muy sucia, entonces hay que limpiar esa energía, aplicar energía renovada, ¿no es cierto? Y bueno, ahí va surgiendo la sanación. Ya. Ahora, respecto del olfato, por ejemplo, ¿cuál es el centro de energía o qué se debe hacer dónde para producir un resultado en la mejora, ¿no? Porque se supone que aparentemente la medicina no pudo hacer nada hasta el momento en recuperación del síntoma. Y aparece una herramienta que es parecida a la sanación pránica que dice, oye, ¿sabes qué? Podemos probar con esto y podemos tal vez lograr un resultado. ¿Qué fue lo que hiciste en ese paciente con problemas de olfato que permitió, ¿cierto?, recuperarlo? ¿Qué se hace con sanación pránica? Bueno, hay centros energéticos, ¿ah?, que están ubicados en la zona de las fosas nasales, ¿Ya? ¿no es cierto? El chakra ajna, Perfecto. El chakra ajna, que regula... que regula. Entonces también tenemos los chakras que están en el oído, en esta zona. ¿Ya? El plexo también, Plexo solar. el plexo solar, sí. Se trabaja mucho el plexo. ¿Y qué se hace en el ajna? ¿Se desbloquea de qué manera? ¿Cómo se trabaja ahí? Se limpia ese chakra, ¿no es cierto? Se limpia y se va midiendo, ¿ya? Porque el chakra o hay veces que está muy contaminado, ¿Ya? ¿no es cierto? O está muy disminuido, muy... Inhibido. Inhibido. Ah, ya, perfecto. Con falta de energía. por falta de energía. Ok. Entonces lo que haría el terapeuta ahí es, a partir de desbloquear la energía, ¿sí? ¿Se mejora el órgano, el cuerpo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, aplicando la energía renovada, ¿Mm? ¿no es cierto? Va surgiendo... va surgiendo la renovación de células, del sentido del olfato. Empiezan a sentir, bueno, el paciente empezó a sentir el olfato. Ya, eso es lo que se llama en sanación pránica como autorrecuperación biológica. Autorrecuperación. Ya, es como que, claro, la energía pareciera estar sustentando, la energía enferma estaría sustentando la incapacidad de autosanarse, autorrecuperarse,
y al desbloquearla, ¿cierto? Como tú bien dices, pareciera al sacar la energía sucia, tiende esa zona o esas estructuras que son, en fin, neurológicas, neurofisiológicas y físicas, tienden de alguna manera también a estimularse nuevamente y finalmente recuperar la función. Se estimula. Se estimula. Y en la recuperación que tuviste con ese paciente a nivel olfativo, ¿se recuperó en qué porcentaje? ¿Un 100%, 20%, 10%? ¿Cómo fue la recuperación? Fue de a poco. ¿Ya? Ya ¿Cuántas sesiones hiciste? hicimos como 20 sesiones aproximadamente. 20 sesiones, ya. Sí. ¿Y qué nivel de capacidad olfativa había perdido? ¿En qué nivel estaba antes? Total. Total. Wow, eso es muy incómodo, ¿no? Porque el olfato y el gusto están interconectados, entonces Sí. no sentía sabor a nada ni A nada. ya, o sea, cero O olfato. sea, decía, ya, si voy a probar un alimento, no siento sabor. Claro, daba lo mismo lo salado, lo dulce, lo picante. Nada. Digo, ok. Nada. ¿Y qué fue pasando a medida que fuiste sanando? ¿Cuánto fue incrementando? ¿En qué momento? La primera sesión fue muy bajito. Ya. Ya las posteriores fueron avanzando digamos, de un grado de 10. Las primeras sesiones bajaron a un 8, un 7, no más que eso. Ya. Decía, paciencia. Vamos a seguir. Seguíamos y empezó a sentir ya el resultado ya y bajó a 5, a 3, a llegar a 0. Y finalmente tuvo una recuperación total. En 20 sesiones. ¿Cuántas sesiones hacías por semana? Al principio 3. 3. Después ya empecé a disminuir 2, a llegar a 1. Qué increíble, ¿no? Qué increíble cómo el cuerpo puede, a partir de tener energía, ¿cierto? Desbloquearse a tal nivel de volver a recuperarse naturalmente, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo con ese síntoma ese paciente sin recuperación después del COVID? Creo que estuvo como 4 meses. 4 meses sin Sí. cero olfato. Fue a fonoaudiólogo, ¿cómo se llaman? Los Otorrinos. otorrinos. Le hicieron una serie de exámenes. No consiguió, digamos, alivio. Y no había Nada, herramientas, claramente. nada. No habían fármacos. ¿no? Es post-COVID y va a tener que aprender a vivir así ahora. Claro, efectivamente. ¿Tema psicológico? ¿Trabajaste con esa paciente o solamente te fuiste por el tema físico, sanación avanzada, uso de colores? Primero fue físico. Ya. Cuando ya empezó a sentir aroma, de repente decía, me viene como una oleada de aroma, De- pero nada era como muy difuso los aromas. Entonces de repente decía, yo veo una naranja y sé que el olor que siento es de la naranja, pero si no la veo no sé de quién es el olor. Ya. Entonces ya. Después empecé a trabajar psicoterapia Ya. ¿Y en qué área? emocional, mucho miedo, angustia, ¿Ya? ¿Producto del cuadro o por otro tema? producto del COVID, Ah, mira. miedo de morir. Ah, traumas que quedaron. Sí. ¿Fue un paciente que fue entubado? Sí, Ah, claramente, ya. O sea, todo eso quedó guardado también en su mente. ADN, yo Ya. creo. Y ahí empezaste a trabajar el shock, el trauma también a propósito del Exacto. COVID. ¿Y cómo fue ese proceso de transformación emocional en ese paciente? Fue muy bonito Sí. porque soltó mucho, hubieron muchas lágrimas también. Soltó muchas cosas anteriores al COVID también. Y eso ayudó mucho para poder seguir con el tratamiento físico también, ¿no es cierto? Había un bloqueo emocional, Ya. en Trauma. que no podíamos avanzar con el protocolo físico, Ya. por decirlo de alguna manera, ¿no?
La psicoterapia entonces pránica se convirtió en una herramienta para poder desbloquear incluso el siguiente proceso. El siguiente proceso. Ya. Y cuéntanos un poquito para la gente que está en la casa, que escucha hablar de la psicoterapia pránica en un programa, en un podcast, en otro. ¿Cómo funciona esto de la psicoterapia pránica? Porque aparentemente el trabajo y el resultado se produce realmente en la conducta, hay transformaciones en la mente, en la emoción de las personas, pero en realidad no es a través de la psicología ortodoxa, no se trabaja con el diálogo, sino que solamente con la energía. Cuéntanos cómo se estructura un proceso de psicoterapia pránica, en este caso este paciente, con algunos de los temas que se puedan contar a lo mejor, respecto de cómo el setting terapéutico de psicoterapia pránica, qué se hace, dónde se actúa, qué se toma, qué se extrae, etcétera. Cuéntanos. Bueno, se trabaja en los centros energéticos, Ya. nuevamente, principalmente en el plexo. ¿Ya? O sea, el plexo solar, como lo mencionamos en físico, también puede ser trabajado para temas psicológicos. Sí. ¿La herramienta es la misma de trabajo físico que psicológico o son distintas? Dependiendo del caso. ¿Ya? Se ocupa, dependiendo del caso, el protocolo que utilizo. Entonces, también la energía que se aplica es distinta también. Ya, cuéntanos un poco. Queremos saber cuáles son las diferencias, qué se trabaja exactamente en una sanación avanzada, qué tipo de energía se saca del chakra, qué energía a lo mejor se saca en una psicoterapia. Coméntanos, porque la gente quiere aprender. En una psicoterapia se sacan entidades de emociones, ¿no es cierto? Hay una emoción ¿Ya? que se le puede llamar entidad, ¿Ya? ¿no es cierto?, que está bloqueando algún centro energético. Ya. Y esa entidad sería como, ya, yo tengo una experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una experiencia dolorosa producto de un duelo o, no sé, un miedo, algo que tuve realmente, objetivamente con alguien, ¿no? Eso pareciera que queda en algún lugar, no solamente queda en la mente o en el sistema nervioso, sino que se convierte en energía. En energía. Ya. Energía que se acumula en ciertos centros energéticos. Ya, perfecto. Como el plexo solar. El plexo solar, ya. Y se guardaría entonces, ya tuve la experiencia y luego guardo aquí, en lo que tú dices, plexo solar, se guarda esa materia de energía que tiene la misma cualidad de lo que yo experimenté en algún momento a nivel de experiencia. Eso. ¿Sí? Ya, y eso en este caso sería negativo. Negativo, y eso se retira. Y eso se llama entidad de pensamiento. Entidad de pensamiento. Ya, perfecto. Y se retira. ¿Y cómo se retira? ¿Se hace qué exactamente? Bueno, en sanación pránica se trabaja con la mano o con cristales. Ya, con cristales o con la mano. Entonces se hace como un barrido de eso, se extrae, Ya. ¿no es cierto? Una vez que la energía uno va midiendo qué cantidad de energía sucia tiene ese centro energético. Ya. Y cuando ya se ve que ese centro energético está limpio, se le aplica energía renovada, energía limpia. Entonces, al sacar esa como entidad energética de pensamiento que se aloja en nuestro centro de energía, el paciente deja de pensar o sentir eso, como que hay una transformación en la experiencia interior de conciencia del paciente. Sí, hay un cambio emocional. Hay un cambio emocional en que se siente más aliviado, siente el cambio el paciente y empieza, digamos, a ver a tener este efecto, digamos, positivo y autosanarse también. O sea, que cambia la calidad de vida, cambia la forma de ver la vida cuando se extraen estas energías que tienen que ver con emociones en otro nivel, que ya no sería la recuperación de un órgano, como nos hablabais del tema del olfato, sino que podríamos también transformar, no sé, o extraer una forma de pensamiento de ansiedad, de estrés, de depresión, y finalmente dejar de sentir eso y enfrentarme a la vida de manera distinta. Exacto. Ven la vida desde otro punto de vista. Okay. Porque ¿qué complemento más importante tal vez a la medicina ortodoxa? Porque nos encontramos muchas veces que hay pacientes, y la gente debe saber que sanación pránica integra, o por supuesto que Master Choco Koksui nos abre la posibilidad de integrar psiquiatría, psicología con estas medicinas complementarias,
y se convierten realmente en una instancia segura, ¿cierto?, de trabajo, porque ni siquiera tocamos al paciente, no usamos fármacos, no usamos nada de eso, y a pesar de que no haya toque con el paciente, a pesar de que no haya una sustancia que el paciente ingiera, igual es un trabajo interior de transformación. Encuentro maravilloso tu experiencia, tanto en las áreas físicas como en las psicológicas que estás teniendo. Y bueno, como palabra final, ¿qué te gustaría decir a la gente para invitarla a poder atenderse contigo en términos de emocionales, psicológicos? Invitarla a este mundo, ¿verdad? De lo que es la energía y la sanación pránica como complemento a la vida y el bienestar. Bueno, yo diría que se atrevan a probar estas técnicas maravillosas que es recibir la energía del prana. Porque se nos ayuda mucho. También dentro de la terapia uno los puede guiar cómo autosanarse también. Súper. Y aprenden a autosanarse. Perfecto. La invitación entonces es dejar la puerta abierta a vivir la experiencia pránica, ¿cierto? Que podamos tener de alguna manera una apertura. Yo sé que hay a veces escepticismo que lo que busca es proteger, ¿no? Que lleguemos a buenas manos. Y claramente sanación pránica se convierte en una herramienta cada vez más instalada en nuestro país. Lleva cerca de 20 años de desarrollo de sanación pránica en Chile. Hay programas de capacitación muy formales en hospitales, patrocinados por universidades como la Escuela de Medicina de la USACH. Entonces estamos hablando de herramientas que buscan amplificar un poco lo que se vive en la salud, ¿cierto? Hay políticas incluso ministeriales que se están aperturando a la sanación holística, a incorporar herramientas holísticas en la salud pública. Así que estamos muy felices de haberte tenido y esperamos tenerte próximamente en otro momento donde nos cuentes de tu experiencia, ¿cierto?, terapéutica para poder convertir sanación pránica en un apoyo en todas las áreas de la vida. Así que un gran aplauso para ti una vez más. Muchas gracias. Y los dejamos invitados a todos para el próximo podcast de Club Bienestar, siempre a las 21 horas. Recuerda, siempre una conversación entretenida hablando de bienestar. Nos vemos. Bueno, esperamos que este capítulo de Club Bienestar Podcast haya sido muy interesante para ti. Hemos estado dedicados este tiempo a poder crear esta instancia de conocimiento de lo que es la sanación pránica a través de terapeutas con mucha experiencia. Si tú consideras de que es importante para ti contactar a alguno de los terapeutas que has visto en nuestros capítulos del podcast, por favor conéctate con la información que está acá abajo, nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, nuestro correo electrónico, y bueno, prueba una experiencia de sanación pránica junto a ellos, siempre va a ser beneficioso para ti. Nos vemos.